Hoy no voy a predicar expositivamente como es caracterizada la predicación de la iglesia. Siempre desde este púlpito lo hacemos de esa manera, de una forma expositiva. Pero debido a que quiero compartir con ustedes una enseñanza y obviamente no es un sermón, y es por eso que obviamente va a ser una enseñanza acerca del ayuno. En este tiempo he estado estudiando acerca de las disciplinas espirituales y particularmente tengo un profesor en mi seminario, el Dr. Whitney, que él ha escrito un libro acerca de disciplinas espirituales y que no solamente obviamente leyendo, sino poniendo en práctica sus enseñanzas, me han hecho comprender mucho acerca de una disciplina que es muy desconocida, ¿no?, en la actualidad dentro de la iglesia. Y es por eso que es mi deseo el poder compartir con ustedes esa enseñanza, y sé que va a ser de tanta edificación como lo ha sido para mi vida, ¿no? Porque de todas las disciplinas espirituales que conocemos, por ejemplo, no sé, el orar es una disciplina que conocemos y muy bien, que escuchamos mucho acerca de la oración, pero poco escuchamos acerca del ayuno, y eso hace que muchos de ustedes se estén preguntando si es que el ayuno es algo que debemos poner en ejercicio el día de hoy, si es verdad que es una disciplina espiritual que debemos practicar. Y creo que ese es el objetivo, el poder responder a estas preguntas. Ahora, si usted se pregunta, o si nos preguntamos nosotros, ¿por qué deberíamos dejar de comer? O sea, ¿qué sentido tiene el que dejemos de comer por lo menos una comida? Es decir, ok, no voy a comer esto. ¿Qué sentido o qué propósito tendría en nuestra vida espiritual? Y la respuesta es que ayunamos, que nos abstenemos de una comida con un propósito espiritual. Ayunamos para la piedad, para conformarnos a imagen de nuestro Señor Jesucristo, para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. A mí me gustaría preguntarle, y seguramente me gustaría escuchar la respuesta de cada uno de ustedes, a la pregunta es, ¿cómo usted cree que se ve una persona que practica el ayuno? ¿No? O sea, ¿cómo cree? O sea, cuando yo le hablo a usted del ayuno, ¿qué se le viene a la mente? ¿Una persona rara? ¿Una persona legalista? ¿Qué es la primera imagen que le viene a usted a la mente cuando escucha hablar de una persona que ayuna? A algunos se le viene a la cabeza, no sé, Juan el Bautista, que andaba comiendo langostas, vestido de pieles, gritando por el desierto. Si bueno, yo no sé si está bien, ¿no?, lo que hacía Juan el Bautista. Pero para la mayor parte de las personas, el pensar en el ayuno es verdad que se ha transformado en algo que es extraño, ¿no?, en medio de nosotros. Pero el ayuno obviamente no debería verse así. El ayuno debería ser algo normal, necesario y saludable para nuestra vida cristiana, para todo cristiano. El ayuno es la disciplina espiritual más temida y más mal entendida de todas las disciplinas. Es la más temida obviamente porque sentimos sus efectos en nuestros cuerpos, sentimos hambre, y a nadie de nosotros nos gusta sentirnos mal cuando hacemos algo de forma voluntaria, ¿no? A nadie le es cómodo andar hambriento, que te duele la cabeza, que te duele la panza. Por eso es que muchas personas le temen el ayuno, es decir, no, me voy a sentir mal en el ayuno, entonces es mejor que no practique nada de esto. ¿Por qué? Porque es verdad, hay que soportar mucha incomodidad en este sentido. Pero también es muy mal entendida. ¿Por qué? Y primero porque hay muy poca información, sabemos muy poco acerca del ayuno. No porque la Biblia hable poco acerca del ayuno, la Biblia habla mucho acerca del ayuno, pero se ha escrito muy poco.
Es más, hay un solo libro, en el siglo XIX se escribió un solo libro, un libro pequeño acerca del ayuno. No hay más escrito en el siglo XIX. Ahora, gracias a Dios por el movimiento reformado, que es un movimiento que está volviendo a las Escrituras, está volviendo a las enseñanzas bíblicas, encontramos personas que están escribiendo acerca del ayuno, pero de verdad que es una disciplina prácticamente olvidada en la iglesia y por eso hay mucha desinformación. En este tiempo yo le estuve preguntando a los hermanos acerca de los ayunos y tienen muchas ideas diferentes. Muchos de ustedes han practicado el ayuno de formas diversas, pero cada quien tiene su propia idea de lo que es el ayuno, y esto es precisamente porque hay muy poca información. Se ha enseñado muy poco acerca del ayuno. Por lo menos yo, en todos los años que tengo como pastor, más de 15 años, 16 años en el ministerio, jamás he enseñado, he hecho un sermón acerca del ayuno. Nunca. Y no recuerdo haber escuchado enseñanzas o sermones ahora contemporáneos acerca del ayuno en estos tiempos. No he escuchado. Hay muy poca información. Entonces, es malentendido, pero también es, digamos, temida, pero también es muy malentendida la práctica del ayuno. Y obviamente nosotros no podemos esperar que las personas ayunen cuando no enseñamos acerca del ayuno. Es como esperar que una persona sea un músico, toque la guitarra, si esa persona no ha aprendido cómo hacerlo. Así que si nosotros no le enseñamos a la iglesia lo que es el ayuno y las bendiciones que hay en el ayuno, entonces la iglesia obviamente no va a practicar el ayuno. Y otra cosa también es que ¿por qué se ha dejado de enseñar del ayuno? Y es porque los líderes no practicamos el ayuno. Y obviamente no podemos enseñar algo que no practicamos. Y esas son las razones por cual el ayuno es muy mal entendido en este tiempo. Ahora, obviamente usted como creyente que tiene su Biblia, como yo, y lee su Biblia, amén, ¿no? Amén. Usted se habrá dado cuenta que la palabra ayuno está en su Biblia y se repite muchas veces. Es más, hay 77 menciones del ayuno en las Escrituras. Y si usted lo pone en una escala de importancia simplemente por la cantidad de veces que se menciona en la Biblia, el ayuno se menciona 77 veces y el bautismo se menciona 75. No digo que el bautismo sea menos importante, es un mandamiento de parte de Dios. Pero quiero decir que si usted encuentra en su Biblia una vez acerca del bautismo, otra vez acerca del bautismo, otra vez acerca del bautismo, usted se va a dar cuenta de que el bautismo es algo importante en las Escrituras. Sin embargo, el ayuno es más mencionado que el bautismo en nuestras Escrituras. Entonces, no es obviamente un tema menor, no es un tema sin importancia cuando la Biblia se refiere a él tantas veces y obviamente no debemos nosotros pasar por alto una enseñanza que está tan frecuentemente enseñada en las Escrituras. Obviamente hay personas que creen que no es un tema muy importante porque no leyeron, porque no escucharon sermones, porque no escucharon a MacArthur hablar sobre ayuno, ni a Núñez, ni a los que siguen, no sé, a Sugel Michelel. Entonces dice, bueno, como ellos no mencionan, entonces no debe ser importante en la Biblia. No, es muy importante en la Biblia y a veces no se refleja, ¿no?, en nuestra realidad como la Biblia enseña en la importancia de lo que es el ayuno. Bueno, entonces, Dios nos ha dado el ayuno para nuestro bien y para su gloria. Hay bendiciones que son únicas para aquellas personas que ayunan. Si pudiéramos conseguir las mismas bendiciones que recibimos a través de la oración, sin la necesidad de ayunar, o sea, es decir, son las mismas bendiciones que hay en el ayunar y las mismas bendiciones que hay en el orar. Entonces vamos a orar, ¿y para qué vamos a ayunar? El ayunar no sería necesario si las mismas bendiciones que hay en la oración, o las mismas bendiciones que hay en el ayuno se encuentran en la oración, pero no es así. Hay un tipo de bendiciones que vendrán a nuestra vida solo
¿Cuándo practicamos el ayuno? Y hay algo muy importante aquí que también quiero que tengamos cuidado con esto, y es que no queremos llamar a practicar a usted, hoy que usted sienta que lo estamos llamando a que usted haga algo que puede ser perjudicial para su salud. Usted no debe hacer absolutamente nada lo cual usted dude que esto puede traerle algún perjuicio a su salud. Esto es, si usted, no sé, tiene algún tipo de enfermedad o está encinta o está embarazada, entonces no haga nada, absolutamente nada, si antes no consulta con un médico, en el caso que tuviera que hacerlo. Así que esto es importante en cuanto a esta enseñanza. Ahora, empecemos a explicar lo que significa ayunar. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria cristiana, abstinencia voluntaria cristiana de dejar de comer o dejar de ingerir alimentos con un propósito espiritual. Esa sería la definición. Es para creyentes, no es para personas que no están en Cristo. Estamos hablando que el ayuno es para creyentes, porque ayunar no tiene ningún beneficio espiritual para aquellas personas que no están en Cristo. O sea, no tiene ningún provecho. Así que practicamos el ayuno como cristianos con el deseo de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que veamos algunas cosas de acuerdo a las enseñanzas bíblicas sobre este tema. Primero, el ayuno es voluntario. Voluntario. Decidimos ayunar. Deseamos ayunar. El ayuno no es una disciplina forzada, que alguien diga que debemos hacerlo esto sí o sí, es algo voluntario. Tampoco es una dieta, decir, uy, qué bueno, la iglesia va a ayunar, tengo que bajar unos kilos, me viene bárbaro, yo me anoto también en el ayuno. No, ese no es el propósito. Recordaba el día jueves, algunas personas dicen, yo estoy haciendo la dieta de la fe. Y nosotros decimos, que bueno, hermano, esa dieta no la conocía, la dieta de la fe. ¿Y cuál es la dieta de la fe? Bueno, como todo lo que sea posible y al final espero un milagro, ¿no? De no engordar tanto como pensaba que tenía que engordar. Bueno, no es una dieta, el ayuno no es una forma de hacerle hacer dieta a la iglesia. Y obviamente tiene que realizarse con propósitos espirituales. Tú podrías dejar de comer por cualquier otro propósito, pero cuando hablamos del ayuno, conforme la Biblia lo define, este tiene un propósito espiritual. Ahora, no quiero decir que el dejar de comer, hacer una dieta, sea diabólico, ¿no? Porque usted dice, mi vecino está haciendo una dieta, es del diablo. No, o sea, el dejar de comer, el hacer dieta, tiene algunos beneficios con la desintoxicación del cuerpo, con bajar de peso, hace bien a la salud, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, con lo que es un ayuno espiritual. El propósito es totalmente diferente. No digo que está mal, pero no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de ayunar para la piedad. Estamos hablando de ayunar con un propósito espiritual, para alcanzar mayor conformidad a nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas personas que tienen un concepto mucho más amplio acerca de lo que significa ayunar. Yo he hablado con algunos de ustedes e incluso a través del tiempo conocemos cuál es el concepto de muchas personas con respecto a cómo se puede hacer un ayuno. Hay personas muy diversas como Richard Foster o Martin Lloyd-Jones que, por ejemplo, ellos creen que el ayuno es digamos, no solamente el no comer, o sea, no solamente algo que tiene que ver con la comida, sino la abstención de alguna práctica que no sea pecaminosa. Es decir, si usted dice, ok, yo voy a ayunar de mentir, bueno, eso, usted no debería mentir nunca, ¿no? Pero si usted puede decir, bueno, voy a ayunar de internet, y no voy a usar internet durante un tiempo. O voy a ayunar del celular. A muchos les costaría eso. Es decir, voy a guardar mi celular por una semana, ¿no? Y voy a hacer un ayuno de celular. O voy a hacer ayuno de no hablar con una persona. Voy a ayunar en este sentido. O voy a ayunar hay muchos, o de un deporte, o de una actividad, o algo que me guste, la televisión.
Ahora, yo diría que no estoy en desacuerdo en estas definiciones que ellos hacen, esta idea de que si yo me abstengo de cualquier actividad que sea legítima, o sea, no pecaminosa, eso pueda traer algún beneficio a mi vida, eso es probable. Las personas hacen esto cuando ven que esa actividad está robando mucho de su tiempo o está ocupando mucho de su corazón. Entonces deciden dejar estas cosas por un tiempo y a eso lo llaman ayuno. Entonces dicen, estoy ayunando de televisión, estoy ayunando de esto. Bueno, eso es un concepto mucho más amplio de lo que significa el ayuno y de cómo podemos hacer un ayuno, pero no es de la forma a la que la Biblia se refiere al ayuno, ¿no? Entonces, aunque estoy de acuerdo con esto, yo creo que la Biblia se refiere solo al ayuno cuando se trata de abstenerse de alimentos y no de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar ahora del ayuno, vamos a hablar conforme la Biblia se refiere al ayuno, y esto es dejar de comer. Aunque obviamente podemos aplicar principios para nuestra vida espiritual, poderlo aplicar a otras áreas de nuestra vida, no estaría bien que entendamos eso como un ayuno bíblico. Bueno, ahora bien, la Biblia no habla de un solo tipo de ayuno. Cuando nosotros empezamos a leer nuestras Biblias, nos encontramos con varios tipos de ayuno. Y para que nosotros podamos identificarnos, vamos a hacer categorías de ayunos. No son categorías bíblicas, porque la Biblia no se refiere a ellos por categorías, pero estas categorías que nosotros vamos a hacer nos van a ayudar a identificar los distintos ayunos que están en las Escrituras. Y uno de los primeros ayunos que nosotros vemos en las Escrituras es lo que vamos a llamar el ayuno normal. Un ayuno normal. ¿Qué es un ayuno normal? Bueno, un ayuno normal es abstenerse de alimentos, es decir, no comer absolutamente nada, pero sí tomar líquidos, tomar agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, yo voy a ayunar, no voy a comer nada sólido, pero por lo menos voy a estar tomando agua, o tomando jugos, o tomando mate, o tomando té. Si tengo un problema de diabetes y necesito algo de azúcar, bueno, se voy a tomar algo de Coca-Cola. Y eso sería lo que la Biblia podría describir, o nosotros vamos a entender como un ayuno normal. En Mateo 4:2 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él durante 40 días y 40 noches ayunó. Dice, y después tuvo mucha hambre. No dice que el Señor tuvo sed. Dice que el Señor tuvo hambre y no sed. En el pasaje paralelo de Lucas 4:2, dice que no comió nada en todo ese tiempo, pero no dice que no bebió nada durante ese tiempo. Podríamos pensar que sí, que el Señor hizo un ayuno sobrenatural, sin comer ni beber, pero la Biblia no dice que el Señor no bebió, dice que no tuvo hambre, no dice que no tuvo sed, dice que no comió, pero no dice que no bebió nada. Así que, como la Biblia no afirma que el Señor no haya bebido nada, decimos que esto es un ayuno normal. Alguien que se abstiene de comer, pero sin embargo sí bebe líquidos. Ahora, obviamente si ves el lugar donde el Señor ayunó, que era un desierto, te vas a dar cuenta que seguramente el Señor no bebió nada, porque no había nada para beber. Pero vuelvo a repetir que la Biblia no dice esto, o sea, nosotros entendemos que lo que el Señor hizo fue un ayuno sobrenatural, pero como la Biblia no dice eso, no dice que no bebió, entonces vamos a ajustarnos estrictamente a lo que la Biblia dice. Así que nos referimos a un ayuno normal cuando una persona se abstiene de comida pero no de agua. Y este quizás sea el ayuno más popular en medio del pueblo cristiano, ¿no? O sea, este tipo de ayuno. Así que cuando hablamos de ayuno normal, estamos hablando de una persona que no está comiendo, pero sin embargo sí está tomando líquidos. Luego hablamos de un ayuno parcial.
Esta es una persona que limita su dieta, su ingesta de alimentos. Es decir, tiene una dieta restringida quizás a un solo alimento. Deja de comer la mayoría de los alimentos y come un solo alimento y toma líquidos, ¿no? Eso sería un ayuno parcial. El ejemplo bíblico de esto está en Daniel, el capítulo 1, el versículo 12, donde dice que durante 3 días Daniel y otros 3 jóvenes judíos únicamente comieron legumbres, solo legumbres, y tomaron agua, ¿no? Entonces esto se trata de decir, voy a comer cierto tipo de alimento y me voy a abstener de todos los demás alimentos. A ellos, recuerda, le ofrecieron manjares de la mesa del rey, pero sin embargo ellos se abstenieron de esos manjares y decidieron tomar agua y comer legumbres. En Mateo 3, capítulo 3, versículo 4, dice que el profeta Juan el Bautista, él tenía una dieta bastante restringida, él comía nada más que langostas. O sea, no podemos decir que era un ayuno normal porque él estaba comía langostas, eso es comida, ¿no? Pero era parcial su ayuno, obviamente, porque no comía otras cosas que no fuera langostas. Y históricamente los cristianos han guardado ayunos parciales, comiendo, por ejemplo, porciones de comida pequeñas, ¿no? Restringiendo las porciones en sus comidas. Durante un tiempo determinado, comiendo algunas comidas simples. Y esto es también muy importante, hermanos, porque cuando nosotros hablamos del ayuno parcial, nos da a entender que es un ayuno que puede realizar cualquier persona, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona está embarazada, quizás no puede hacer un ayuno normal, pero sí puede hacer un ayuno parcial. Y cuando pensamos en un ayuno parcial, pensamos que casi todas las personas pueden participar en un ayuno parcial. Quizás no en uno normal, pero sí en uno parcial, ¿no? Haciendo alguna ingesta de alimento, qué sé yo, no sé. Comes comidas simples como pan, quizás decir, bueno, voy a hacer ayuno, pero voy a comer pan y con eso tienes todos los nutrientes necesarios. O comer arroz. Entonces voy a decir, voy a hacer ayuno, no puedo no comer ningún tipo de alimento, pero sí voy a comer arroz. Y de esa manera tienes los nutrientes necesarios para tu vida, para tu cuerpo, y participas también del ayuno. Ahora, obviamente debes evitar algunas cosas. Primero debes evitar las comidas que te apetecen, porque esa es la idea. Es decir, ok, yo voy a hacer un ayuno, pero voy a comer nada más que pizza, ¿no? Entonces yo puedo pasarme un mes comiendo pizza. Entonces si voy a estar un mes estoy en ayuno. No, la idea es que tú evites, ¿no?, aquellas cosas que te apetecen. O hay personas, no sé, que le gusta, dice, voy a hacer un ayuno de fruta. Y dice, bueno, me gusta la banana. Y yo puedo comer banana, licuado de banana frita, banana a la sartén, banana, me encanta la banana, me puedo empachar de banana y así puedo estar un mes. Bueno, no es esa la idea. La idea es que tú comas una comida simple, pero que tampoco sea una comida en la cual tú te trae placer comer, ¿no? ¿Cuántos podrían pasarse todo un mes solamente comiendo asado? Amén, ¿ves? Ahí tenemos muchos que pueden ayunar. Pero no es la idea que tú te digas, bueno, voy a comer algo que me da placer, sino la idea es que tu comida sea algo simple, algo que simplemente te aporte los nutrientes necesarios para que tú puedas estar en ayuno. Y esto es muy importante porque el ayuno tiene un propósito, y el propósito es que tú tengas hambres, que tengas deseos de comer. Y ahora vamos a ver esto, porque el hambre va a ser tu amigo en el propósito de ayunar. Así que, bueno, esas cosas son importantes de hacer el ayuno de forma correcta. Algunos beneficios secundarios cuando alguien piensa en ayunar. Secundarios, digo esto, ¿no? Si yo estoy ayunando, usted sabe que, por ejemplo, el preparar comida lleva mucho tiempo, ¿no? O ponerse, por ejemplo, a comer. Hay muchas personas que se toman 1 hora o más para comer. Bueno, si tú dejaras de por lo menos comer una comida diaria, tendrías mucho más tiempo para poder orar. Ese tiempo lo podrías utilizar para la oración.
E incluso si tú separas el dinero de una comida diaria, tendrías dinero para poder ofrendar en una situación determinada, ¿no? Entonces tiene dos beneficios secundarios, no solamente en un propósito espiritual, sino en cuanto a tu tiempo y en cuanto a tus recursos. Obviamente a la carne no le gusta ayunar, a ninguno de nosotros nos gusta sentir hambre, a ninguno de nosotros decir, bueno, o sea, pensamos continuamente. Usted está acá en el culto y muchos de ustedes están pensando, ¿y qué habrá hecho mi señora para comer? Y ahora cuando vamos tenemos, o sea, nuestra mente está pensando constantemente en saciar, en comer. Y obviamente la carne, cuando hablamos de decir no te voy a dar de comer, tenemos un problema interno. Ahí decimos, nuestra mente empieza a hacer cortocircuito y dice, ¿cómo que no voy a comer? ¿No? Entonces a nuestra carne no le gusta hacer esto, pero y vamos a encontrar muchas excusas para responder al llamado de ayunar. O sea, vamos a ayunar. No, pero yo no puedo, es que yo trabajo, es que yo el horario, es que yo esto, es que esto, que aquello. Un montón de excusas, ¿no? No puedo hacer un ayuno normal. Bueno, pero con el ayuno parcial todos podríamos participar haciendo un ayuno de forma parcial. Una tercera clase de ayuno que aparece en la Biblia es el ayuno absoluto. Esto es, no pasa absolutamente nada por la boca, ni sólido ni líquido. Es evitar todo tipo de alimento, ni mate, nada, absoluto. En el normal, tú te abstienes de sólido, pero todavía puedes tomar agua. Pero en este ayuno, obviamente, no se tiene ningún tipo de alimento. Y vemos este tipo de ayuno ilustrado en el libro de Esdras. Esdras capítulo 10, versículo 6 dice, Esdras se retiró sin comer ni beber nada y dice que seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del desierto. O sea, aquí nos estaba hablando de un ayuno absoluto, de nada. Cuando Esther, ¿recuerdan Esther? El libro de Esther, Esther 4:16, cuando ella iba a entrar a tener quería hablar con el rey, ella pidió que pudieran ayunar el pueblo y dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días. Este es un ayuno absoluto, ni comer ni beber. Después que el apóstol Pablo se convirtió en camino a Damasco, Hechos 9:9, nos dice que permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber nada. Así que estuvo en un ayuno absoluto durante 3 días. La cuarta categoría sería la que podemos llamar un ayuno sobrenatural. O sea, esto es un tipo de ayuno milagroso, ¿no? Donde aquí necesitamos que el Señor haga un milagro en el metabolismo humano para que el cuerpo pueda resistir de una forma antinatural una restricción de alimento y de agua. O sea, podemos pensar que una persona puede dejar de comer durante 40 días. Pero de forma natural una persona no puede dejar de tomar agua durante 40 días. Así que cuando leemos en las Escrituras que alguien dejó de beber, de comer y de beber durante 40 días, esto es un ayuno milagroso, un ayuno sobrenatural. Y hay 2 ejemplos de esto. Por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés va al monte Sinaí, dice Moisés, estuve allí 40 días y 40 noches y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. Deuteronomio 9:9. Eso es un ayuno sobrenatural. Luego, en Primera de Reyes 19:8, habla en la misma experiencia, pero este es el profeta Elías,
Y dice que cuando fue al lugar donde ayunó Moisés, dice, entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta el monte Sinaí. O sea, entendemos entonces que también el profeta Elías comió una vez y dejó de comer durante 40 días hasta que llegó al monte Sinaí. Estos dos ayunos son ayunos sobrenaturales. Pero cuando nosotros pensamos entonces en Moisés y cuando pensamos en el gran profeta Elías, los dos ayunaron durante 40 días y 40 noches, absteniéndose de sólido y absteniéndose de líquido. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo y que Él ayunó también durante 40 días, tendemos a pensar que el ayuno del Señor estuvo involucrado dentro de este tipo de ayuno sobrenatural. Pero vuelvo a repetir, como la Biblia no menciona esto y no dice que el Señor no bebió, entendemos que fue un ayuno normal. Ahora, vimos los tipos de ayuno, ahora vamos a ver las formas de ayuno. Bueno, ¿de qué manera se pueden ayunar? Que están mencionadas en las Escrituras. Uno es, por ejemplo, un ayuno personal, individual. Mateo 6, de 16 al 18, allí vemos instrucciones allí donde dice que debemos ayunar de una manera que no sea percibida por las demás personas. Eso es una persona sola ayunando, un ayuno. Yo decido ayunar y estoy ayunando de forma personal, sin que sea evidente a los otros que estoy ayunando. Otro tipo de ayuno es el ayuno congregacional o un ayuno colectivo, es decir, el que nosotros estamos proponiendo hacer a partir del día viernes. Es decir, vamos a participar toda la congregación en el ayuno. Y ese tipo de ayuno lo encontramos en Joel, el capítulo 2, el versículo 15 y el versículo 16. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice, toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. Entonces esto es aquí el profeta convocando a toda la congregación a ayunar. Y este tipo de ayuno, en este tipo de ayuno es permitido preguntarle a la otra persona cómo le va en el ayuno. El otro ayuno es un ayuno personal, individual, pero este ayuno, donde hacemos un ayuno congregacional, está bien que tú le preguntes a tu hermano, y bueno, ¿qué beneficios espirituales estás viendo en tu ayuno? ¿Cómo te va el ayuno? ¿Cómo sentís esta situación del ayuno? Así que este es un ayuno congregacional. Por lo menos también una parte en Antioquía, una parte de la congregación en Antioquía estaban ayunando. Eso lo vemos en Hechos 13:2. Dice, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban. Así que acá encontramos varias personas ayunando con un mismo propósito. Esto sería un ayuno congregacional. Hay una investigación que dice que Jonathan Edwards le sugería a su congregación que ayunaran por lo menos 2 veces por semana. Si tú congregabas con Jonathan Edwards, tenías que ayunar los días miércoles y los días viernes. Miércoles y viernes ayuno toda la congregación, todas las semanas. La Biblia también habla de ayunos nacionales. Es cuando se mandó a toda una nación a ayunar con un mismo propósito. ¿Recuerdan en respuesta a una invasión, el rey Josafat, esto está en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, le ordenó al pueblo que ayunara. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Todo el pueblo está llamado aquí a ayunar, la nación. Luego en Nehemías 9:1 y en Esther 4:16, todos los judíos fueron convocados a ayunar. Y el rey de Nínive anunció un ayuno para que todo su pueblo ayunara en respuesta al sermón de Jonás. Vea Jonás, allí capítulo 3, versículo 5 al versículo 8.
A propósito, en la historia contemporánea hubo por lo menos 2 presidentes de los Estados Unidos que mandó a toda la nación de Estados Unidos a ayunar en 2 situaciones distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos dice que el Congreso proclamó 3 ayunos nacionales. Los presidentes John Adams y James Madison llamaron a los estadounidenses a ayunar, y Abraham Lincoln lo hizo en 3 oportunidades distintas durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. O sea, el presidente le pidió a toda la nación norteamericana que ayunaran en virtud de la situación en la cual estaban pasando en la Guerra Civil. Ahora, Dios también estableció un ayuno regular en el Antiguo Testamento. Toda la nación de Israel debía ayunar por lo menos una vez al año. Eso es lo que nosotros conocemos como el día de Yom Kippur, ¿no? O sea, un ayuno nacional una vez al año. Mientras también estaba, dice así, en Babilonia, los líderes de los judíos, cuando el pueblo estaba cautivo, instruyeron otros 4 ayunos anuales. Eso lo vemos en Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Y recuerdan el fariseo de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 2, que él decía, hablando también de allí en la sinagoga, él dice, yo ayuno por lo menos 2 veces por semana. Entonces, el ayuno, aquí lo vemos practicado en el Nuevo Testamento. Y aunque John Wesley no encontrara en la Escritura un mandato específico acerca del ayuno, se dice que John Wesley no permitía ningún miembro en su iglesia ni ordenaba al ministerio a ninguna persona que no practicara el ayuno por lo menos 2 veces por semana. O sea, si tú no practicabas el ayuno, olvídate que ibas a tener una tarea dentro de la iglesia de John Wesley, ¿no? Yo a veces me pregunto qué pasaría si nosotros implementaríamos esto. Bueno, dejémoslo, vamos a otra cosa. Bueno, por último, la Biblia menciona ayunos ocasionales en diversas ocasiones. Bueno, estos son, hay situaciones en particular donde uno dice, debo ayunar por tal situación, o siento la necesidad en tal circunstancia, tal problema, tal situación en la cual debemos ayunar. Creo que es una de los ayunos que vamos a hacer ahora, ocasional por lo que está ocurriendo en nuestro país, y es que vamos a ayunar. Y también ese es el tipo de ayuno que el Señor Jesucristo nos deja ver en Mateo 9:15, donde dice, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? O sea, en las ocasiones de la boda, bueno, no es una ocasión para ayunar, pero sin embargo dice que cuando el novio no esté más, entonces esa sí va a ser una ocasión en la que se debe ayunar, sería el momento donde deberíamos ayunar. Así que actualmente el ayuno más común entre todos los cristianos probablemente sea el ayuno normal, absteniéndose de todo tipo de comida, pero no de agua, un ayuno que es privado y un ayuno que es ocasional. ¿Se entiende, no? Entonces generalmente deberíamos ayunar con un ayuno normal, ¿no? Ocasionalmente, por alguna situación que se nos ha presentado y de forma privada. Es decir, puede ser que haya muchos en medio de nosotros que están ayunando sin que nosotros sepamos por qué están ayunando o si están ayunando. Ahora, el ayuno es algo que se espera de nosotros. Usted podrá decir, bueno, no, Dios no espera que yo ayune, espera que yo vaya a la iglesia, espera que yo ofrende, espera que trate bien a mi esposa, pero no espera que ayune, no. El Señor espera que cada uno de nosotros estemos practicando el ayuno. El Señor nos da instrucciones acerca de cómo debemos ayunar y obviamente da por sentado el Señor que cada uno de nosotros está ayunando. Fíjase, si usted quiere abrir ahí su Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante. Yo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas.
Fíjese qué curioso esto en este pasaje. El Señor comienza diciendo, cuando ayunes. Cuando ayunes. No dice por si acaso ayunas o si es que ayunas. No, dice cuando ayunes, y obviamente acá da por sentado que todo cristiano está ayunando. Ahora, en Mateo 6, pero el versículo 2 y 3, dice lo mismo acerca de la ofrenda, ¿no? Y dice, cuando des. No dice, si es acaso que das, sino que da por sentado que cada uno de nosotros estamos dando. Y dice entonces, cuando des. Y en la misma sección, pero en Mateo 6, el versículo 5 y 7, ahí habla acerca de la oración y dice cuando ores, ¿no? Entonces da por sentado que vos estás orando, entonces te dice cuando ores. Y yo quiero que veas este paralelo, ¿no? El paralelo de, obviamente que cuando des, cuando ores y cuando ayunes. O sea, nadie de nosotros va a negar que debemos participar en el orar. Y ninguno de nosotros va a negar que debemos participar en el dar. Pero tampoco ninguno de nosotros puede negar que debemos participar en el ayunar. Es un paralelo. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. El Señor obviamente entendía como que estamos dando, estamos orando, pero también que estamos ayunando. Así que en este pasaje, nosotros, ni en este pasaje ni en ningún otro pasaje, obviamente encontramos algo que nos diga que el ayuno ya es algo que fue abolido, que ya es algo que no debe ser practicado. Al contrario, el Señor nos da instrucciones de cómo debemos hacerlo. Y puesto que sabemos también que en el libro de los Hechos, el capítulo 9, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, hay hermanos que están ayunando, podemos concluir con toda seguridad que nuestro Señor Jesucristo espera que yo y que tú estés ayunando generalmente. Y quizás el más claro de todos los pasajes está en Mateo, tres capítulos después de lo que hemos leído, Mateo 9, del versículo 14 al 15. El Señor, en ese contexto, el Señor llama a Mateo, el cobrador de impuestos, para que lo siguiera. Y Jesús va a comer a la casa de Mateo. Y los fariseos fueron a preguntarle cómo podía el Señor Jesucristo comer con semejante pecador. Pero no solamente fueron los fariseos los que allí se presentaron, sino también los discípulos de Juan el Bautista. Y también tenían un problema porque el Señor estaba ahí con Mateo y estaba festejando, estaba comiendo ahí en la casa de Mateo. Y obviamente como los discípulos de Juan habían sido instruidos por Juan en la austeridad, Juan era un hombre que comía langostas, que le había mandado a sus discípulos a practicar el ayuno, ellos vinieron a decirle al Señor, Señor, ¿cómo puede ser que tú ni tus discípulos ayunen cuando los fariseos y nosotros estamos ayunando? Y allí el Señor les responde, dice, le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. O sea, el Señor le dijo, ¿sabes? Cuando el novio no esté más, entonces mis discípulos sí ayunarán. Y este es el día en que el novio, nuestro Señor Jesucristo, se ha ido y nosotros que somos sus discípulos debemos ayunar esperando su venida, esperando que Él vuelva. John Piper dice, escribiendo acerca del ayuno, dice, el ayuno cristiano en su raíz es el hambre de la añoranza por Dios y su retorno. El deseo de que el Señor vuelva. Y por eso nosotros ayunamos.
hasta que el novio vuelva por su novia. Y Él sabe que ese anhelo va a inclinar nuestros corazones a practicar el ayuno. Ayunaremos, ¿por qué? Porque el novio no está y queremos que Él venga. Y ese es el tiempo en el que estamos hoy. Otras instrucciones las encontramos en Mateo 6, 16 y 18. Y ahí Jesús da una orden negativa, una orden positiva y da una promesa. Mire, o sea, dice algo que no debemos hacer, una orden negativa. ¿Cuál es esta? También lo estoy leyendo en NBI. La orden negativa está primera. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. Es decir, estoy ayunando y pongo la cara así, como diciéndome, fíjate cómo ayuno, ¿no? O sea, cara triste como lo ponen los hipócritas, que mudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Quieren que sepamos que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Ese es el versículo 16. O sea, ¿qué recompensa van a tener estas personas? Bueno, el ser visto, el impresionar a otras personas con su piedad. Ellos van a tener esto, pero va a ser lo único que van a obtener, solamente el reconocimiento de las otras personas. Así que dice el Señor Jesucristo que cuando ayunen no anuncien esto con su aspecto, no luzcan como miserables, no traten de mostrar cuán hambrientos están, no se muestren abatidos, no hablen del hambre que tienen, no descuiden su apariencia. Esto dice el Señor, no hagas esto. Ahora dice, ¿qué debemos hacer? La orden positiva. Dice, pero tú cuando ayunas, peínate. ¿Ves? Por eso que hay muchos que andan despeinados, porque están ayunando. Dice, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien lo sabe todo porque Él está, obviamente, sabe lo que haces en privado, versículos 17 y 18. O sea, en lugar de tener un aspecto de mendigo hambriento, de se estar mirando a ver qué puedes comer, ¿no? Dice, muéstrate de tal manera que nadie pueda decir por tu apariencia que estás ayunando. El único observador que sabe lo que estás haciendo es el Señor, que es el que te ve en privado. Entonces, nadie más debe saber que tú estás ayunando, a menos que sea absolutamente necesario que tú digas que estás ayunando, ¿no? Ahora, obviamente, si estamos hablando de un ayuno congregacional, le podemos preguntar al hermano, sabemos que toda la iglesia está ayunando, y preguntarle a otro hermano, hermano, ¿qué tal el ayuno? ¿Cómo te va? ¿Sí? No hay problema, porque no es un ayuno individual. Pero cuando estás haciendo un ayuno personal, individual, entonces sería bueno que eso quede simplemente entre tú y el Señor. Si tú quieres que las otras personas se enteren, entonces ya está tu recompensa. No obtendrás nada más de parte del Señor. Ahora, obviamente, a veces es necesario que nosotros digamos que estamos ayunando. Por ejemplo, cuando alguien está cocinando para vos, o sea, tu esposa está cocinando y tendrías que decirle, mirá, mi amor, sabes que no voy a comer hoy. Porque si tú no le dices nada a tu esposa te va a hacer comer igual. Amén. Dice, después que tuve que preparar todo esto, ¿no? O sea, o estás en una casa o alguien te invita a comer, es necesario que tú avises que no vas a comer. No decir, bueno, no quiero que nadie sepa que esté ayunando, entonces me siento a la mesa y me guardo los fideos en el bolsillo, ¿sí? O busco, si tienen mascota, le busco la mascota y decir, bueno, que nadie sepa, porque el Señor dijo que nadie debe saber que yo estoy ayunando. Bueno, no es esa la idea, no es que debe ser un secreto que tú ayunas. Lo que el Señor está condenando es a aquellas personas que quieren que se sepa que realmente están ayunando. Pero a veces es necesario, obviamente, que des aviso, que no te preparen comida porque tú estás en ayuno y no está mal eso. Algunas veces es inevitable, ¿no? O sea, y ese era el problema de los fariseos. El problema de los fariseos era que ellos querían que las otras personas sepan que ellos estaban ayunando. Por ejemplo, no sé, supongamos que esto pasa hoy y tú estás ayunando, entonces estás en un ayuno privado, estás ayunando y viene un hermano y te dice, hermano, bueno, te quiero, no sé yo, vamos a comer, vamos a ir a comer y tú le dices, bueno, no, gracias, no voy a comer. Dice, dale, vení, vamos a comer, vamos a ir a comer
vamos a comer pizza. Y dice, no, disculpa, no puedo. Entonces el hermano te dice, pero ¿no tienes plata? O sea, no hay problema, nosotros te pagamos. No, es que no puedo. Estás ayunando, ¿no? ¡Sí, lo arruinaste! Me acabaste de arruinar todo el ayuno, o sea, porque ahora te diste cuenta que yo estaba por ayunar y ahora te lo tuve que decir y ya dejó de ser secreto y ya perdí toda la bendición que tenía. No es eso lo que está diciendo. No es eso. O sea, sería algo como, por ejemplo, otro caso, supongamos que tú estás ayunando, ¿no? Y bueno, terminó la reunión y nadie habla de comida, nadie. Pero tú vas y te acercas y decís, che, ¿van a ir a comer? Y dices, sí, seguramente vamos a ir a comer, qué sé yo, a algún lado. Ah, qué bueno, ¿no? Pero nadie te pregunta nada más y tú le quieres decir que estás ayunando, pero no te dicen más nada. Y al rato, che, ¿qué van a comer? ¿No? ¿A dónde van a ir? No, vamos a ir a lo de Aaron, por ejemplo. ¿No? Ah, bueno. Y nadie más habla de comida, ¿no? Che, ¿y hay que llevar? No, lo de Aaron no, es siempre gratis todo, ¿no? Uno va a comer nada más, ¿no? Ah, bueno, pero nadie te dice nada, ¿no? Y al último, che, ¿y ya se van para comer? Entonces te preguntan, ¿pero tanto hambre tenés? ¿Qué pasa? Ahora vamos a ir a comer. ¿Vas a venir? No voy a ir. ¿Por qué? Porque estoy ayunando, ¿no? Que quieres que se enteren que estás ayunando. Bueno, ahí tienes toda tu recompensa. Esa es toda tu recompensa. El hermano te puede decir, uy, mirá, hermano, qué bueno, qué bendición. Qué bueno que busques las cosas espirituales. Qué bueno que pongas primero al Señor. Qué bueno que estés creciendo en tu vida espiritual. Qué bueno, hermano, que tengas propósitos para ayunar. Qué bueno, hermano. Pero esa va a ser toda la recompensa que vas a recibir. Esto es lo que condena el Señor en cuanto a las personas que están ayunando y quieren que, como los fariseos, que otras personas sepan, ¿no?, que están ayunando. Obviamente, si estás ayunando, por ejemplo, en el caso de la oración, de repente estás en tu casa y estás orando, estás ahí orando de rodilla en tu cama y alguien abre la puerta y dice, uy, perdón, ¿estabas orando? Y tú vas a decir, no, estaba buscando algo bajo de la cama. No, sí, no es que vas a mentir porque decir, no estaba haciendo otra cosa y me voy a perder la bendición porque sabe que estoy orando. No, sí, estoy orando. Amén. Pero fue algo, una circunstancia en la que es necesario decir lo que estamos haciendo. Pero no es que tenemos el deseo, ¿no?, de que sepan que estamos orando, ¿no?, sino que fuimos sorprendidos en esto. Amén. Bien, o sea, lo que arruina un ayuno es esperar que otros se den cuenta. El tratar de crear una situación para que te pregunten acerca si estás ayunando o no estás ayunando, ¿no? Entonces, no sé, estás ahí, estás en la alabanza y no, y si estás así, que no puedo cantar y que estoy muy débil, ¿por qué? Porque estoy ayunando, ¿no? Bueno, ok. Bueno, luego el Señor nos da una promesa con respecto al ayuno. Y dice, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Mira qué precioso esto. Dice que tu Padre, que todo lo ve, Él te recompensará. Ese ayuno que tú haces traerá recompensa de parte del Señor. No dice cómo nos va a recompensar, ni nos dice cuándo nos va a recompensar, pero ciertamente dice que va a haber recompensa de parte del Señor. Ninguna de las recompensas del Señor son sin valor. Todas las recompensas que tenemos de parte del Señor tienen un gran valor. Y esta es una promesa de parte de Dios. Yo creo en las promesas del Señor. Así como creo que el Señor me salvará, que un día Él vendrá a buscarme o yo iré a su presencia, que estoy seguro en sus manos y que Él me ama, así de seguro estoy confiado de que cada vez que yo presento ayuno delante del Señor, habrá una recompensa particular de parte del Señor por ese acto. ¿Por qué? Porque es una promesa, porque lo dice su palabra. Y si el Señor lo dice, es sí y amén. Él dice que hay recompensa en esto, y yo lo creo. Y es eso lo que le decimos. Hermanos,
En el ayuno hay bendiciones, hay recompensas en particular que no encontramos en otras disciplinas espirituales. Así que el Señor no nos dice aquí, no nos da una orden en cuanto a la frecuencia, decir, bueno, tú tienes que orar todos los días o tienes que orar una vez, tienes que ayunar una vez por mes. No nos habla de frecuencia, no nos dice cuánto tiempo deberíamos ayunar. ¿Cuánto tengo que ayunar? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Cuánto? ¿Cuánto debería ser mi ayuno? El Señor no nos da indicaciones con respecto a esto. Debemos hacerlo cuando sea necesario. Debemos hacerlo cuando sintamos. Debemos hacerlo cuando el Espíritu Santo nos llame a ayunar, cuando haya una circunstancia que eso lo amerite. Debemos estar sensibles al Señor y estar dispuestos a presentar ayuno. Y bueno, y vamos a ver mucho más esto, porque obviamente en lo que no queremos caer es en una práctica vacía y legalista. Esta decir que no, en la iglesia ayunamos y esto es religiosamente así. No encontramos ese tipo de indicaciones, pero sí vemos que hay recompensa en el ayuno. Y déjeme seguir, no sé si tengo más tiempo. No sé cuánto me falta. ¿Alguien sabe? No. ¿Cuándo empecé? ¿10 minutos? Bueno, ahí voy rápido. Ok. Bien, cuando nosotros vemos los tiempos de duración en la Escritura, en la Biblia encontramos, por ejemplo, personas que ayunaron durante un día o solamente parte de un día. Es decir, que ayunaron una sola comida. Y eso lo encontramos en Jueces 20:26, en 1 de Samuel capítulo 7, versículo 6, en 2 de Samuel capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 35, en Nehemías capítulo 9, versículo 1 y en Jeremías capítulo 36, versículo 6. También encontramos ayuno de una noche, solo de una noche. Lo encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 18. También encontramos ayunos de 3 días, Esther 4:16 y Hechos 9:9. También vemos ayunos de 7 días, 1 de Samuel 31:13, 2 de Samuel 12:16. También encontramos un ayuno de 14 días, Hechos 27, 33 y 34. También encontramos un ayuno de 21 días, Daniel 10, capítulo 3, versículo 13. Y ayunos de 40 días, Deuteronomio 9:9, Primera de Reyes 19:8, Mateo 4:2. Y ayunos que no tienen una duración específica, como lo vemos en Mateo 9:14, Lucas 2:37, Hechos 13:2 y Hechos 14:23. O sea, no vemos que haya estipulado un tiempo para lo cual debe considerarse ayuno. Así que por cuestiones obvias y bíblicas entendemos que si una persona por lo menos deja de comer una comida, eso ya es un ayuno. Eso ya es un ayuno. Nosotros vamos a presentar obviamente un ayuno de 24 horas, pero en el concepto bíblico, por lo menos dejar de comer una comida es algo que entra dentro de la categoría de ayuno. Bueno, el ayuno debe hacerse con un propósito, y esto es importante. O sea, el ayuno no solamente es tratar de aguantar el hambre, decir, bueno, es un concurso de resistencia. ¿Vos cuánto aguantaste? Yo te aguanté hasta las 12. ¿Y vos hasta cuánto aguantaste? Yo aguanté hasta la 1 de la mañana, me ganaste. Le ganas. No es una competencia. Si usted no tiene un propósito espiritual para ayunar, no tiene sentido. Si usted no es un cristiano y quiere decir, yo me voy a anotar en un ayuno espiritual, es algo vacío, hueco y sin ningún beneficio para usted. Hay un hombre que vi un relato ahí de un hombre que ayunó y miren cuál fue la experiencia de este hombre. Dice, yo ayuné en varias oportunidades y no pasó nada, solo pasé hambre. Dice, hace varios años escuché a un par de pastores hablando sobre el ayuno. Por recomendación de ellos, intenté mi primer ayuno. Dijeron que era un mandamiento que estaba en la Biblia y que debía ser practicado por todos los cristianos. Como yo era cristiano, decidí intentarlo. Después de posponerlo durante varias veces, me armé de valor suficiente como para empezar.
ese día no pude sentarme en la mesa con mi familia a la hora del desayuno porque no creía tener la voluntad suficiente como para abstenerme de comer, así que me fui a trabajar directamente. En el descanso, en el trabajo, en el momento del café, fue para mí insoportable. Y dije una mentirita blanca para explicar que no iba a comer con los demás. Lo único que podía pensar era en cuánto hambre tenía. Me dije a sí mismo, si logro sobrevivir este día, nunca más lo voy a intentar. La tarde fue todavía peor. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero lo único que podía escuchar era el rugido de mi estómago. Mi esposa cocinó para ella y para nuestros hijos y apenas podía soportar el aroma de la comida. Supuse que si llegaba hasta la medianoche habría ayunado todo el día. Lo hice, pero inmediatamente después que sonó las 12, ataqué la comida. No creo que ese día de ayuno me haya ayudado ni un poco. Y por supuesto es probable que este hombre tenga razón, no lo ayudó para nada esta práctica porque no tenía un propósito bíblico para su ayuno, solo era algo que él tenía que soportar. Su pensamiento era de continuo, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Sin un propósito, el ayuno es una experiencia miserable, egocéntrica, si se trata únicamente de fuerza de voluntad y de resistencia. Es así, es una práctica vacía, es una práctica legalista y queremos obviamente mantenernos lejos de este tipo de práctica. Debemos tener un propósito bíblico para ayunar. Y esto es lo más importante del ayuno, o una de las cosas más importantes de este ayuno. O sea, esto debe verse de esta manera. Por ejemplo, cuando estoy ayunando y me duele la cabeza porque no estoy comiendo, o me empieza a tener retorcijones en el estómago porque no estoy comiendo. Entonces, tú debes decirte a ti mismo, tengo hambre, cierto, tengo hambre. Y es probable que tú a continuación pienses, sí, tengo hambre. ¿Y por qué tengo hambre? Tengo hambre porque estoy ayunando. Y si tu próximo pensamiento a ese es, ¿cuánto falta para comer? Tu ayuno no tiene sentido, tu ayuno no tiene propósito. Lo siguiente que tú deberías pensar es, sí, me duele la cabeza, sí tengo hambre. ¿Por qué tengo hambre? Porque estoy ayunando. ¿Y por qué estoy ayunando? Estoy ayunando por un propósito, estoy ayunando por mi matrimonio, estoy ayunando por la salvación de mis hijos. Estoy orando por eso tengo hambre. Esa es la razón por la que estoy teniendo hambre. Y así es como el hambre te ayuda. Tu hambre sirve para un propósito más grande. Él te ayuda durante todo el día y esa es la razón por la cual tú debes sentir hambre. Si no tienes un propósito claro, un propósito bíblico, el ayuno se convierte en un fin en sí mismo. Lo único que logra con cada punzada de hambre es calcular el tiempo que te falta para terminar. Y ese tipo de pensamiento te desconecta del Evangelio, de la necesidad de estar ayunando, pero no con un objetivo piadoso, sino simplemente como algo para resistir. Y eso es obviamente un engaño porque tú no vas a lograr nada con el solo propósito de intentar infligirte dolor. Aunque el malestar físico sea desagradable, obviamente, incluso para algunos hasta doloroso, si es un dolor de cabeza, es importante que sientes algún grado de hambre durante el ayuno. El hambre te sirve como un recordatorio constante de tu propósito espiritual. Por ejemplo, si tu objetivo es orar por tu esposa, o por la salvación de tu hijo, o por la salvación de alguien, cada vez que el estómago te duele, o cada vez que tu cabeza te empieza a doler, serás empujado a orar por tu esposa, o serás empujado a orar por tu hijo, o serás empujado a orar por la salvación de alguna otra persona más. Tienes un propósito espiritual. Tu hambre te recuerda que estás ayunando
Y lo que a su vez te recuerda que estás ayunando con el propósito, un propósito que es por tu esposa o es por tu hijo. Y entonces volverás a orar. Y cada vez que tenga hambre volverás a orar. Y te vas a encontrar y vas a estar trabajando y de repente dices, wow, qué hambre que tengo. ¿Por qué tengo hambre? Porque estoy ayunando. ¿Y por qué estoy ayunando? Porque tengo un propósito. Estoy orando y estoy ayunando por mi hijo. Y cada vez que tengo hambre eso me llevará a orar nuevamente. Y orar nuevamente. Y orar nuevamente. El hambre será tu amigo. El hambre será no tu enemigo, no contra quien tú luchas, sino es el que te ayuda a cumplir ese propósito mayor. Así que cada vez que sientes hambre durante tu ayuno, ya sea que estés trabajando, ya sea que estés caminando, ya sea lo que... Porque hay algunas personas que dicen, ¿saben? No ayuno. ¿Por qué no ayuno? No, porque a mí me dijeron que el ayunar tiene que ser en un tiempo que yo le dedique solo al Señor, que esté en mi casa, que no esté trabajando, porque... entonces no ayuno porque no tengo ese tipo de días. No, tú debes ayunar cual sea el día en tu trabajo. Entonces cuando en tu trabajo tengas hambre, ese hambre te recordará que debes orar. Y esa es lo que debes entender. Y debes entender decir, ¿por qué estoy ayunando? Estoy ayunando por un bien mayor. Estoy dejando mi comodidad, estoy dejando de comer porque entiendo que la salvación de mi hijo es más importante que yo coma. Por eso estoy ayunando. Esa es la razón. Tiene un propósito espiritual. Y así es como el hambre se convierte en tu amigo. El gran propósito no es sufrir, sino que el propósito es orar. Y por eso estás orando. Y es tan importante para ti que quieres hacerlo durante todo el día. Y es tan importante para ti que eres capaz de dejar tu comodidad y dejar de comer, porque por lo que estás orando es más importante que lo que estás dejando de hacer. Tu meta no es sufrir, tu meta no es impresionar a Dios, tu meta es orar por tu esposa, tu meta es orar por tu hijo. Es algo que queremos sobre todas las cosas. Y el recordatorio del hambre es recordar que el orar por tu cónyuge o la salvación de alguien es más importante que cualquier otra cosa para ti. Si es más importante un sándwich para ti que orar por lo que estás pasando, tienes un problema. Si no eres capaz de sufrir ninguna incomodidad por lo que realmente deseas, entonces tienes un problema. Es la razón por la que experimentamos el hambre. El hambre te sirve, te ayuda, porque tienes algo que te recuerda que deseas algo más o mayor que solo comer. Aun cuando Dios nos hizo, obviamente, para vivir por la comida, tú piensas que ahora es más importante proseguir al propósito bíblico que aún comer y saciar mi necesidad. Ahora, y con esto termino, la Biblia establece muchos propósitos para ayunar. Vamos a ver 10 por lo menos propósitos. Ahora vamos a ver solamente uno porque es lo que va a alcanzar el tiempo. Pero tengan en cuenta que todos los propósitos que vamos a ver, por los cuales deberíamos ayunar, ninguno tiene que ver con doblarle la mano a Dios, con hacer que Dios haga algo por nosotros. Entonces ayunamos para que Dios realmente nos dé lo que necesitamos. Y el propósito del ayuno no tiene ni que ver con eso. Es inútil ayunar como manera de impresionar a Dios y lograr su aceptación. Nadie puede ayunar para que Dios lo acepte, olvídate. Ese no es el propósito del ayuno. La aceptación de Dios viene solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres que Dios te acepte, entonces debes arrepentirte y venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Entonces serás aceptado por Dios. Y una vez siendo aceptado por Dios, entonces podrás participar en un ayuno espiritual para conformarte a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayunamos para la piedad. Ayunamos con el propósito de parecernos a Cristo. Y Cristo ayunó. Y si Cristo ayunó, entonces nosotros también debemos ayunar. Y para experimentar las bendiciones de Dios que Él ha prometido a través del ayuno. El ayuno no produce ningún beneficio eterno para nosotros hasta que nos acerquemos a Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Efesios 2, del 1 al 10 y Tito 3, del 5 al 7. Solo después que Dios nos da vida por medio de Cristo,
podemos dedicarnos al ayuno cristiano. Y entonces, así dice por lo menos John Piper, dice, esta es la esencia del ayuno cristiano. Anhelamos, ansiamos, ayunamos para saber más y más de todo de lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Pero solo porque Él ya nos sujetó y nos atrae para siempre hacia adelante, hacia arriba, hacia la plenitud de Dios. Entonces, cada vez que usted ayune, ayunamos como cristiano y debemos hacerlo por lo menos con estos propósitos bíblicos. El primer propósito es para fortalecer la oración. Para fortalecer la oración. Juan Calvino dijo, cada vez que los hombres van a orar a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno junto con la oración. El ayuno tiene algo que agudiza el filo de nuestra intercesión y añade insistencia y pasión a nuestra oración. Por eso el pueblo de Dios ha utilizado muchas veces el ayuno cuando se ha encontrado en diversas situaciones, problemas, circunstancias. Esdras, ¿recuerdan Esdras? Esdras se encuentra en un momento donde va a llevar a los repatriados, van a volver hacia Palestina y él se va a encontrar con circunstancias muy difíciles. Él tiene que caminar más de 1.500 kilómetros, va acompañado de niños, van sin soldados, van llevando los utensilios del templo y ellos se encuentran en una situación muy particular. Entonces Esdras 8:23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y Él escuchó nuestra súplica. Entonces la Biblia nos enseña que el ayuno no es una especie de huelga de hambre espiritual que obliga a Dios a hacer lo que nosotros queremos. No. Se trata de algo, obviamente si tú estás ayunando por algo que está fuera de la voluntad de Dios, tú puedes ayunar hasta que mueras, pero Dios no te lo va a dar. Ayunamos entendiendo que ayunamos en la voluntad del Señor. El ayuno no cambia el oír de Dios. Dios escucha nuestras oraciones. El ayuno cambia nuestra actitud. El ayuno nos cambia a nosotros. Dice Piper que el ayuno es un intensificador del deseo espiritual. Arthur Walsh dice, el ayuno fue planteado para aportar un tono de urgencia e insistencia a nuestra oración y para darle fuerza a nuestra súplica ante el tribunal celestial. El hombre que ora y ayuna le avisa al cielo que lo está haciendo seriamente. No solo eso, sino también que está expresando su seriedad de una forma que Dios ha estipulado hacer. Él está usando un medio, un instrumento que Dios ha escogido para que su voz sea escuchada en el cielo. Y observe que el ayuno no es una idea de un hombre, el ayuno no es algo que salió de un monasterio. El ayuno fue algo puesto por Dios en las Escrituras para nuestro beneficio y para nuestra bendición. El ayuno no es el producto de la imaginación de un hombre como una forma de persuadir a Dios. No, o sea, esta es la idea de cómo Baal, ¿recuerdan? Que los sacerdotes de Baal, allí en Primera de Reyes capítulo 18, ellos estaban haciendo un montón de cosas para despertar a su Dios, para que su Dios los escuchara. No es lo que dice Dios acerca de nosotros. Dios escucha cada una de nuestras oraciones. No necesitamos hacer algo para despertar a Dios. Dios atiende nuestras oraciones. Dios siempre se complace en escuchar nuestras oraciones, pero también lo complace que elijamos hacer nuestras oraciones de la forma que Él ordenó que nosotros las hagamos. Otros personajes bíblicos que sumaron a la oración, el ayuno, es por ejemplo Nehemías, quien estuvo ayunando y orando delante de Dios del cielo, Nehemías 1:4. Daniel se dedicó a rogarle a Dios en oración y súplicas y en ayuno, Daniel 9:3. En una orden directa y divina que recibió el profeta Joel, ¿recuerdan? Dios le dijo, vuélvanse a mí ahora. Él está hablando allí
en Joel 2:12 dice, vuélvase a mí ahora mientras haya tiempo, entreguen su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Y obviamente no fue hasta después de pasar un tiempo de ayuno y oración en que la iglesia de Antioquía fue que impuso las manos sobre Bernabé y Saulo y los enviaron en su primer viaje misionero. Hechos 13, pero esto fue no antes de estar orando y ayunando para esto. De todos los propósitos para ayunar que hay en las Escrituras, el ayuno de fortalecer la oración es definitivamente el más enfatizado. De hecho, todos los otros propósitos bíblicos para ayunar, todos están relacionados con la oración. El ayuno es uno de los mejores aliados que podemos introducir en nuestra vida de oración. No obstante, a pesar de su poder potencial, pocos parecen estar dispuestos a disfrutar de sus beneficios. Y termino con una cita de Arthur Wallis que dice, al darnos el privilegio de ayunar, así como de orar, Dios ha incorporado un arma poderosa en nuestro arsenal espiritual. En su necedad e ignorancia, la Iglesia largamente lo consideró obsoleto. Lo ha arrojado a algún rincón oscuro para que se oxide y allí se quedó, abandonado y olvidado durante siglos. En este tiempo de crisis inminente para la Iglesia y para el mundo, exige que sea recuperado. Amén. Saben, nosotros estamos invitándolo a participar en un ayuno a partir del día viernes de 24 horas, ayuno y oración. Vamos a estar ayunando. Y algunos se pueden preguntar y decir, hermano, ¿por qué estamos ayunando? Y decimos, bueno, vamos a ayunar para que la ley del aborto no sea promulgada en nuestra nación. Y pareciera decir, bueno, ¿qué sentido tiene simplemente estar orando por esto? Y es que cuando nosotros pensamos de una forma bíblica, hermano, nosotros no estamos orando para que Dios detenga esta maldad, sino que estamos orando más por nosotros mismos. Oramos para que nosotros y nuestra actitud sea cambiada. Oramos por nuestras propias vidas para entender que hemos cometido muchos errores. Oramos para que ser buenos padres, ayunamos para ser buenos padres y para poder enseñar a nuestros hijos a enfrentar estas maldades en sus colegios y donde se encuentren. Oramos para que nosotros seamos cambiados. A veces escuché a algunas personas que dan testimonios como, por ejemplo, yo estaba mucho tiempo sin poder vender mi casa y resulta que empecé a ayunar y cuando empecé a ayunar entonces mi casa se vendió. Y entonces piensa que la casa se vendió porque ayunó. No, es muy posible que la casa se haya vendido porque al ayunar tú te hiciste más sensible a la voz de Dios. Porque al ayunar tú fuiste una persona que tomó decisiones correctas. Porque al ayunar ese ayuno te transformó a ti. Porque tú oraste con más insistencia. El ayuno nos transforma. Y es una herramienta que Dios nos ha dado para que podamos disfrutar y gozarnos de esas bendiciones. Obviamente me quedan 9 propósitos más y espero poder terminar el día viernes. Vamos a tener también una reunión. Esta semana vamos a tener reunión el día jueves y reunión el día viernes a partir de las 8 de la noche, donde terminaré con esta enseñanza y comenzaremos un tiempo de ayuno y oración que será de 24 horas, que vamos a estar transmitiendo por Facebook y usted lo va a poder, si no está aquí y viene un tiempo aquí, que sería fabuloso verle aquí y poder compartir un tiempo con usted. No sé, allí está nuestro hermano César, que él tiene el cronograma, pero usted puede venir a la iglesia en un tiempo que le quede libre y decir, ok, no sé, entro a trabajar a las 6 de la mañana o salgo para el trabajo a las 6 de la mañana. Puedo ir a las 3, bueno, la iglesia va a estar abierta toda la noche. Puede venir un día, una hora y estar con los hermanos, orar, y si no, si está imposibilitado de venir de todas maneras, lo puede ver desde su casa o de su teléfono y también estar orando con nosotros. Pero le animamos a que pueda estar viniendo o durante la tarde o durante el día. Pero que podamos tener un concepto correcto acerca del ayuno.
Y si tú eres una persona que no ayuna, entonces quiero decirte por lo menos algunas cosas. Primero, que hay bendiciones en el ayuno que tú te estás perdiendo, sin lugar a duda. ¿Y por qué digo esto? Porque hay promesas de parte del Señor con respecto a esto. Quizás tú estás viviendo una vida cristiana sin una herramienta, sin un arma que Dios te ha provisto para tu bien espiritual que no estás utilizando. Y qué importante sería que si hay algún provecho en esto, cada uno de nosotros practiquemos el ayuno. Alguno de ustedes me podrá decir, no, es que yo no puedo ayunar. Bueno, quizás tú no puedas ayunar de una forma normal, pero todos podemos ayunar de una forma parcial, ¿cierto? Ok. Lo importante es que entiendas que cuando tú vas a presentar el ayuno, no digas voy a presentar el ayuno y voy a comer, no sé, tal cosa, porque yo de esta manera no tengo hambre. Bueno, no sé, voy a hacer un ayuno de jugos y me clavo unos licuados con la panza así y bueno, puedo estar una semana sin comer. No, la idea es que el hambre sea un recordatorio para tu objetivo espiritual. Tú debes, o sea, si vas a hacer un ayuno parcial, elige una comida, no sé, voy a comer arroz blanco, simplemente para que no me duela la cabeza. Una porción pequeña, pero voy a estar ayunando. Si no puedo hacer un ayuno normal, sí puedo hacer un ayuno parcial. Pero todos podemos participar del ayuno. Todos deberíamos participar del ayuno. Y si tú en este tiempo, hermano, no estás encontrando una razón en tu vida para poder dejar de comer por lo menos una comida para un propósito espiritual, yo diría, hermano, hay algo que está mal. ¿Cuántos les gustaría que hayan cambios en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, en su trabajo? ¿O nadie necesita ningún cambio? ¿Nadie? Ok, ¿cuánto ayunó por eso? ¿Qué tan importante es para usted? Es muy importante. Bueno, ¿dejaría de comer? No, de dejar de comer no. No. Pídame otra cosa, pero de comer no. Puedo, no sé, puedo ofrecer a mis hijos a Moloch, pero no, de comer no. No. Bueno, entonces no es tan importante lo que pides. Entonces no es tan importante para ti que esa circunstancia cambie en tu vida. Entonces no es tan importante la salvación de tus hijos. Entonces no es tan importante que tu matrimonio mejore. Entonces no es tan importante, porque si no está dispuesto ni siquiera a dejar de comer una comida, entonces no es tan importante. Pero si es importante para ti, entonces presentarás ayuno y oración. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que puedan estar pasando y vamos a orar para despedirnos, a orar, a cantar.